Bueno, hermanos, acompáñenme por favor a orar nuevamente. Señor, gracias por este buen tiempo. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, lleno de gracia, de verdad, para que todo lo terrenal, todos nuestros deseos mundanos, pecaminosos, sean sin valor a la luz de ti, Jesús, de tu gloria. Igualmente, ayúdanos a fijar tus ojos en ti en este momento de la predicación de tu palabra. Que yo no confíe en mis fuerzas, que yo no confíe en lo que soy, porque soy muy limitado. Tampoco que mis hermanos confíen en ellos, sino que tu gracia les asista para estar atentos, Señor. Escóndenos en la cruz de Cristo y bendice tu palabra. Gracias por darnos estos tiempos. Que nos deleitemos en ellos, Señor, siempre. Que nos gocemos en ellos, que lo anhelemos. En el nombre de Jesús. Amén. Se pronunciaron unas palabras emblemáticas hace un par de milenios que contribuirían a cambiar el curso de la historia de la humanidad. La Biblia registra esas palabras en la pluma del historiador y médico Lucas en su primer tratado, el Evangelio de Lucas. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Grandiosas palabras pronunciadas a favor de indolentes y crueles pecadores. Palabras majestuosas porque Cristo estaba orando por el perdón de aquellos que lo estaban crucificando. Y de eso quiero que hablemos hoy brevemente, del perdón. Aprendiendo a perdonar. De eso quiero que hablemos. El tema del perdón es un tema muy frecuente. Porque como alguien ha dicho, de este lado de la eternidad hay algo que no vamos a poder evitar, y esos son los conflictos. Los conflictos no los podemos evitar de este lado de la eternidad. No vamos a poder evitar los conflictos. Los pecadores conviven en un mundo caído. Los pecadores tienen pecados, obviamente. Los conflictos van a ser inevitables. Y juntamente con el tema del conflicto viene anexado el tema del perdón. El tema del perdón. El tema del perdón es tan frecuente como el tema del conflicto. Conflictos en el hogar, conflictos en el trabajo, conflictos en la escuela, en la universidad, conflictos en la iglesia. Definitivamente el tema del perdón tiene que ser un tema frecuente. Sin embargo, a pesar de ser un tema muy frecuente, es también un tema muy discutido, el tema del perdón. Porque hay diferencias de opiniones sobre todo en cómo debe aplicarse el perdón. Y más que eso, el tema del perdón es muy discutido porque siempre el perdón va a ser un reto para aquel que ha sido ofendido. En otras palabras, no es fácil perdonar. Necesitamos la gracia de Dios para poder perdonar de corazón y no simplemente de palabras. Pero una buena pregunta que nos podemos hacer, y vamos a estar, este sermón va a estar dirigido por varias preguntas para llevar algún hilo de pensamiento. Una pregunta importante que debemos hacernos y que algunos se hacen de hecho y pareciese que tuviesen una respuesta por su actitud, es si el perdón es una opción.
¿Es el perdón una opción? ¿Podemos escoger perdonar? Yo creo que la Biblia dice que no. El perdón no es una opción. El perdón es requerido. Es requerido por Dios. Pero ¿por qué es imperativo el perdón? ¿Por qué es imperativo el perdón? Sobre todo para aquellos que dicen ser discípulos de Cristo. ¿Por qué es imperativo? Bueno, ese imperativo es un deber porque es un mandamiento explícito de Dios. Es un mandamiento explícito de Dios. En Efesios capítulo 4, Pablo, hablando de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, teniendo que dejar toda gritería, maledicencia, ira y enojo, en el versículo 32 del capítulo 4 de Efesios, Pablo dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué perdonar? Porque es un mandamiento, y lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y además nos dicen cómo. Como Dios también perdonó a ustedes en Cristo. Pero además de que el perdón sea un requerimiento porque es un mandamiento explícito de Dios, el perdón es un requerimiento también porque demuestra si realmente hemos entendido el perdón de Dios. El perdón es un requerimiento porque demuestra si realmente nosotros hemos entendido el perdón de Dios. Mateo 18, del 21 al 35, tenemos allí la famosa parábola de los deudores. Y vamos a verla brevemente, pero antes de mencionar esta parábola me gustaría que pasáramos rápidamente por lo que viene diciendo anteriormente el Señor Jesús. En Mateo 18, un pasaje muy conocido para nosotros, vemos de Mateo 18 del 11 al 14, la parábola de la oveja perdida. ¿La recuerdan? Esta parábola donde el pastor deja las 99 para salir a buscar la que se había extraviado. Luego, en los versículos del 15 al 20, vemos el proceso bíblico para restaurar a una persona que ha pecado. Luego, los versículos del 21 al 22 resaltan la pregunta: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Dijo Jesús, no 7, hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Y Jesús ahora ilustra el tema del perdón a través de la parábola de los dos deudores. Vean cómo toda esa sección viene hablando de perdón, de restauración. Esa parábola de los dos deudores trata de lo siguiente. Había un gran rey. Y aquel gran rey tenía un siervo que le debía mucho dinero. Mucho dinero. Haciendo una comparación en divisas actuales, estamos hablando de que ese siervo le debía al rey $50,000 aproximadamente. Ese siervo no tenía cómo pagarlo. Y el rey le va a cobrar la deuda. Fíjense, el rey va a cobrarle la deuda. Sin embargo, el siervo le rogó que tuviese misericordia de él. Ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar, le dijo el siervo al rey. Recuerden la cantidad de dinero. ¿Qué hizo el rey? Bueno, movido a compasión, movido a misericordia, siempre hay una relación entre el perdón y la misericordia. Le perdonó toda aquella deuda. En otras palabras, el rey le dijo, no tienes que pagarme, yo lo voy a asumir. Le perdonó aquella deuda. No tienes que pagarme, yo lo voy a asumir. En otras palabras, le dijo el rey. ¿Qué hace este siervo? Aquel hombre sale de la presencia del rey y se encuentra con un consiervo que le debía $10. $10 aproximadamente. ¿Y qué hizo? Bueno, este siervo tomó a aquella persona por el cuello y lo ahogaba diciéndole, págame, págame,
págame los $10. Y lo metió a la cárcel hasta que le pagara. El rey se entera de eso y le dice las siguientes palabras en los versículos 32 y 33 de Mateo 18. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Le dice siervo malvado por la falta de perdón que tenía. Mi amado hermano, el perdón es imperativo. No solamente porque es un mandato divino, sino porque también demuestra o evidencia si nosotros realmente hemos entendido el perdón de Dios en nuestra vida. Si aquel siervo hubiese entendido el perdón de Dios en su vida, el perdón de aquel rey que le perdonó la deuda de $50,000, si lo hubiese entendido bien, él le hubiese dicho a aquel siervo que le debía nada más $10. Es decir, le debía 30,000 bolívares aproximadamente. Él hubiese perdonado al otro, pero no lo perdonó. Y precisamente para eso está esa parábola, para ilustrar la cuestión del perdón. Es imperativo el perdón, es un deber. Debemos hacerlo porque eso demuestra que tenemos un entendimiento del perdón de Dios en nosotros. Podríamos decir que la falta de perdón es directamente proporcional a la ignorancia del perdón de Dios. La falta de perdón en nosotros es directamente proporcional a la ignorancia del perdón de Dios. Porque mientras más nosotros entendemos el perdón de Dios, más entiendo lo que Dios me ha perdonado a mí. Más entiendo lo que Dios me ha perdonado a mí. Y a veces no solamente se trata de la ignorancia del perdón de Dios, sino que se trata de ignorancia de nuestras propias maldades. Creemos que no somos tan malos como otros. Ese es el problema. Ese es el problema también, mi amado hermano. Que estamos siempre más atentos a la paja del otro y no recordamos que tenemos en el ojo, que lo que tenemos en nuestro propio ojo no es una paja, sino una viga. Y Dios la ha perdonado. Se nos olvida. Estamos pendientes de la paja del otro y no vemos nuestra viga. No nos damos cuenta lo tanto que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y el Señor nos ha perdonado a nosotros no una paja, sino una viga. Sin embargo, somos tan lentos para perdonar. Lentos para perdonar. Además, mis amados hermanos, el perdón es imperativo, porque no perdonar pudiera ser un signo, escúchese bien, de que realmente nosotros no hemos sido regenerados. Lo voy a repetir. El no perdonar es posiblemente un signo de que realmente nosotros no hemos sido regenerados. Por eso es que perdonar también es imperativo, es un deber. Porque en otras palabras, demuestra que hemos sido regenerados. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón no solamente evidencia que no hemos entendido el perdón de Dios. La falta de perdón pudiera también estar evidenciando que no hemos sido regenerados. ¿Qué es regenerado? Que no hemos sido salvos. Que no se nos ha abierto el entendimiento. Que nuestro corazón no ha sido cambiado. La falta del perdón en nosotros pudiese ser una muestra, pudiese estar evidenciando de que nosotros no hemos sido perdonados por Dios. Eso es lo que pudiese estar evidenciando. Primero de Juan 3, 14 y 15 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿De muerte a qué? A vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un
homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estamos hablando de regeneración, de salvación. Hermanos, el perdón es una manifestación de amor. Es una manifestación de amor. El que no ama a su hermano, el que no perdona a su hermano es un homicida. Y el apóstol Juan lo compara con Caín, aquel que mató a su hermano. Esto significa, mi amado hermano, que si tú eres de aquellos que tienen en la iglesia 3, 4, 10, 15 y hasta 20 años de cristiano y todavía sigues albergando algo contra tu hermano, que no lo has soltado, que no lo has perdonado, entonces no estás obedeciendo el mandato de Dios. No estás entendiendo lo que le costó a Cristo pagar por tus pecados. O peor aún, en el peor de los casos, pudieras estar manifestando que no has sido regenerado con un pocotón de años llamándote cristiano. Pudieses estar evidenciando que no has sido perdonado por Dios. Entonces, ¿el perdón es obligatorio? Sí, queda claro que el perdón es obligatorio por esas 3 razones. Es un deber, no es una opción. Pero también podríamos preguntarnos, ¿qué significa perdonar? ¿Qué es el perdón? ¿Qué significa perdonar? ¿Qué es el perdón? Bueno, hay 2 palabras en el original que arrojan luz sobre la definición del perdón. 2 palabras. La Biblia tiene una ilustración perfecta para explicar el concepto de una de esas 2 palabras. Las 2 palabras son, la primera es aphesis, que en griego, aphesis, que significa literalmente dejar ir, liberar o remitir. Aphesis significa literalmente dejar ir, liberar o remitir. Aphesis. Y la Biblia tiene una ilustración perfecta para el concepto que comunica esta palabra. Recordando un poco acerca de las ceremonias y las costumbres judías y de los mandatos judíos. En el día 7º del 7º mes del calendario judío, se celebraba una fiesta llamada el Día de la Expiación. El Día de la Expiación. En esa fiesta la actitud del pueblo debía ser una actitud de arrepentimiento y dolor. ¿Por qué debía ser la actitud del pueblo una actitud de arrepentimiento y dolor? Bueno, ese día un cordero era puesto en el altar. El sumo sacerdote tomaba un cuchillo, degollaba al cordero, pero antes de ser degollado el cordero, ponía las manos sobre el cordero. ¿Y qué hacía cuando él ponía las manos sobre la cabeza del cordero? Bueno, el sacerdote confesaba los pecados del pueblo. Sacerdote, imagínate que estés en el altar, pone su cordero, antes de degollarlo, pone su mano en la cabeza del cordero y empieza a confesar los pecados que cometió el pueblo. De una manera simbólica, el pecado era cargado, era imputado a ese cordero, de una manera simbólica. Y como el cordero estaba cargando la culpa del pueblo, ¿qué debía pasar? La culpa del que había pecado era degollado. O sea que nosotros debimos haber sido degollados. Era degollado. Esa sangre era tomada en un tazón y luego era rociada en el lugar santísimo que estaba en el tabernáculo sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa que tenía el arca. Esa sangre era rociada sobre el arca, sobre el propiciatorio, y abajo estaba la ley de Dios. Como diciendo, es expiado, es cubierto ese pecado. Pero había otro cordero en la misma fiesta. Un cordero que era soltado. Ambos eran limpios y sin mancha. Pero había otro cordero que era soltado, que era dejado libre en el desierto. ¿Sí? A uno degollaban y al otro le dejaban que se fuese al desierto. ¿Qué representaba ese cordero que era liberado después de haber sacrificado al sustituto? ¿Qué representaba? Bueno, significaba precisamente eso, el perdón. Significaba aphesis, dejar ir, liberar, remitir, te dejo libre, porque ya otro murió. Eso es lo que significaba ese cordero.
Y eso es lo que significa esta palabra para perdón, afesis, dejar ir, liberar, remitir. Una vez muerto aquel cordero que fue el sustituto del pueblo, tomó el lugar del pueblo, otro era liberado, comunicando el perdón de Dios. Libre en el desierto. ¿Ok? Afesis, dejar ir, liberar, remitir. Pero hay otra palabra más. Carizomai. Carizomai. La palabra carizomai se deriva de la palabra caris, que significa gracia. Que significa gracia. Y carizomai significa otorgar de una manera gratuita, no cobrando. Carizomai significa otorgar de una manera gratuita, no cobrando. Es que a veces decimos nosotros, yo estoy dispuesto a dejar ir eso, a pasarlo por alto, a no acordarme más de eso, a no atraerlo más, pero tú debes pagarme por eso. Tú debes cortarte las venas, debes someterte a mí y ser mi esclavo. Por tanto, si no haces esto, yo no te puedo soltar. No te puedo perdonar si tú no haces esto primero. Lo decimos así muchas veces. Tenemos que ver sufrimiento en el otro. Hermanos, estas dos palabras, afesis, dejar ir, soltar, liberar, y carizomai, que viene de gracia, nos da a entender que el perdón es dejar una ofensa o un pecado en el olvido, pero haciéndolo de manera gratuita. Es decir, no exigiendo que se nos compense de una manera equitativa por el daño que hemos recibido. Aclaración, mi amado hermano. Estamos hablando desde el punto de vista de aquella persona que ha sido agraviada. Yo debo perdonar. Y el perdón es esto. Dejar una ofensa o un pecado en el olvido, pero haciéndolo de manera gratuita. Es decir, no exigiendo que se nos compense de una manera equitativa por el daño que hemos recibido. ¿Han oído ustedes la frase, pero ya vale, suelta eso? Una persona que está empeñada con algo, suelta eso. En mi jerga sería, ¿vas a seguir pateando esa lata? Suelta eso. Olvídalo. Lo hemos escuchado cuando hemos visto a personas que están enfrascadas en algo. Más cuando se trata del perdón. Pero al ofendido le cuesta perdonar y dice, yo no puedo perdonarlo. No puedo olvidarlo. Y otro le dice, pero suelta eso. Y el agraviado vuelve y dice, yo lo perdono, pero él tiene que ir de rodillas de aquí al cerro aquel. Tiene que pedirme perdón todos los días sin mostrarlo. Tiene que cortarse el cabello. Tiene que vestirse de luto. No, mi amado hermano. Es por gracia. A eso es lo que nos referimos con carizomai. Es gratuito. Se trata de soltar, de dejar ir la ofensa que otro ha cometido contra mí sin exigirle que me pague de una manera equitativa por el daño que ha hecho. Es perdonarlo. Piensa en Dios y piensa en ti. ¿Cómo tú le pagas a Dios de una manera equitativa el daño que le has hecho? ¿Cómo? La ilustración bíblica para el perdón está en Mateo capítulo 6, versículo 12. Mira cómo lo ilustra, vean las palabras que usan. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿cómo qué? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En una jerga, en un ámbito financiero, de deudas, económico, sabemos lo que implica tener una deuda. Alguien debe dinero al otro y debe pagarlo. Y aquí se usa la palabra deuda para hablar de pecados. Y perdona nuestras maldades, nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas, como también nosotros perdonáramos a nuestros deudores. Hermanos, perdonar es renunciar a tu derecho de que aquel que te debe te pague. Perdonar es renunciar a tu derecho de que aquel que te debe te pague. Ojo, estamos hablando del perdón y estamos usando la palabra deuda en un sentido ilustrativo. No es que usted vendió ya 15 tortas, ya Oscar vendió 15 tortas, Alberto,
y le dijo, bueno, te perdono la deuda. No estamos hablando de eso, estamos usando una ilustración. Ese es su trabajo, hermano, sí, cobre su torta. ¿Oye? Pero el punto es que perdonar es renunciar a tu derecho de que aquel que te debe te pague. Esa es la ilustración bíblica para el perdón. Perdónanos nuestras deudas. Y hay que hacerlo de una manera gratuita, misericordiosa, dejándolo ir, soltándolo. Mi hermano, te perdono, no pasa nada, seguimos adelante. No, que bueno, ahora tú tienes que venir aquí todos los días. No, te perdono. Y el ejemplo más alto, más elevado, el sumo ejemplo de este perdón es Dios mismo. Dios mismo. Miqueas 7. Vayan a su Biblia a Miqueas. Miqueas es un libro de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Búsquelo. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Y quiero que me acompañen en esa lectura. Miqueas 7, 18. Dice así la palabra de Dios, Miqueas 7, 18 y 7, 19. Estamos hablando del perdón, ¿cierto? Leamos con eso en mente. Dice la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mi amado hermano, eso es lo que Dios hace contigo y hace conmigo. Todos los días en base a la muerte de Cristo. Todos los días el Señor te perdona de esa manera en base a la muerte de Cristo. Cristo, el Cordero Pascual, ya fue degollado para que tú seas perdonado, para que tú como Cordero seas liberado en el desierto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Te cobró algo a ti? No, la deuda se la cobraron al otro Cordero. ¿Quién es el otro Cordero? Jesús. Le cobraron la deuda a Jesús y ahora tú eres libre de pagar esa deuda. Tú eres libre de pagar esa deuda. ¿Qué hace Dios en base a ese sacrificio? Él pasa por alto. Dios pasa por alto. Pero no solamente pasa por alto, sino que dice que Él no persiste en su ira, no persistirá en su ira. Es decir, no persistirá enojado contra aquellas personas que le ofendieron cuando Él ya le perdonó. ¿Sí se dan cuenta de la idea? Porque hay algo que complace a Dios, hay algo que deleita a Dios. Hay algo que lo deleita. Y eso es perdonar. El Señor se deleita en perdonar. Se imagina a Dios deleitándose, complaciéndose. Dios complacido, deleitándose en algo. Uno pudiese ver, como lo dicen otras palabras, se complace en su santidad, en su gloria, en su Hijo. Pero ¿saben qué se complace también? Dice la Biblia. En perdonar, es un deleite. Disfruta perdonar como nosotros, ¿verdad? Como nosotros. Dios se deleita en perdonar. Ese es nuestro Dios. Él disfruta perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Porque Él se deleita en perdonar. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordiosa, en misericordia. Se deleita en misericordia. Dice Miqueas que hollará nuestras iniquidades y la arrojará a lo profundo del mar. ¿Qué es hollar? Pisar. Pisar, ¿verdad? ¿Dónde están que no la veo? ¿Dónde están?
La oyó. Y luego dice que lo echó a lo profundo del mar. ¿Vio el mar? ¿Dónde están que no las veo? No veo nada. Eso está en lo profundo del mar. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que dice Dios con respecto a nuestras iniquidades y nuestras maldades. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en la práctica? ¿Qué implicaciones tiene esto del perdón en la práctica? Bueno, en la práctica, esto implica que el perdón es un compromiso que hacemos a no abordar el tema nuevamente para herir a nuestros hermanos. ¿Recuerdan a Dios? Él pisó nuestras iniquidades. ¿Dónde están? Las echó al fondo del mar. No las veo. ¿Dónde están? Bueno, esto implica que nosotros asumimos el compromiso de perdonar y que ese compromiso lo hacemos a no abordar el tema nuevamente para herir a nuestros hermanos. Es un compromiso que hacemos a no abordar el tema nuevamente. ¿Para qué? Para herir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Hermanos, de alguna manera u otra, debemos estar dispuestos a dejar atrás ciertas cosas si queremos seguir avanzando. Es asumir el compromiso de no volver a sacar esa carta que está bajo la manga nuevamente para condenar, para aplastar a aquel que nos ha ofendido y que ya nos pidió perdón. Es un compromiso que hacemos. Hay un tipo de persona que tiene memoria de elefante. Y eso sale a cada rato. No, yo te perdoné, pero y esa carta bajo la manga siempre, la vieja confiable. Hermanos, es asumir un compromiso de no volver a sacar esa carta que está bajo la manga nuevamente para condenar, para aplastar a aquel que nos ha ofendido y que nos ha pedido perdón. Dios echa nuestras iniquidades a lo profundo del mar. Dios las echa a lo profundo del mar. ¿Tú echas las iniquidades de tus hermanos a lo profundo del mar? ¿De tu prójimo? ¿Para no acordarte más de ello? Pero también esto del perdón y lo que hemos aprendido implica en la práctica un compromiso que hacemos a no compartir eso con otras personas. Si se olvidó, se olvidó. ¿En qué sentido se olvidó? Bueno, que no los traes más a colación a tu mente para hacer daño. Entonces, si eso es así, también nos comprometemos a no compartir eso con otras personas, a no divulgarlo. Y eso sí es frecuente. Yo lo he perdonado, decimos. Y eso termina siendo solamente de palabras, solo de palabras, pero no es una realidad. Cuando nosotros hemos perdonado, no solamente nos comprometemos a no volver a sacar esa carta que está bajo la manga para condenar a la persona, también nos comprometemos a no compartir eso con otras personas. Recuerde esto, mi amado hermano, y lo hemos hablado otras veces. La murmuración es el vómito de un corazón indigesto con amargura. La murmuración es el vómito de un corazón indigesto con amargura. El hecho de que mi boca se abra para difamar a otras personas y a aquellos que nos han pedido perdón es una muestra clara de que realmente no lo hemos soltado. No lo hemos perdonado, no lo hemos dejado ir, no lo hemos remitido. Por eso nos comprometemos con respecto al perdón a no compartir eso con otras personas. Ni antes que nos pidan perdón ni después. Murmurar es el vómito de un corazón indigesto por la amargura. Pero además nos comprometemos en la práctica a no permanecer con ese tema en nuestra mente. Nos comprometemos a no permanecer con el tema, con aquello que hizo aquella persona que me afectó tanto. A no permanecer con eso en la mente. Nos comprometemos a eso. Somos buenísimos para que cuando alguien nos hizo algo, siempre lo tenemos aquí dando vueltas. No recordamos la palabra de Dios, no recordamos los versículos, no recordamos la necesidad de nuestros hermanos, pero cuando se trata de que nos ofendieron, tengo aquí. Y eso viene a la mente, y viene a la mente. Y en vez de rumiar la palabra de Dios, rumiamos son la ofensa que nos han hecho a nosotros.
nos comprometemos a no permanecer con ese tema en nuestra mente. Miqueas 7:18, y lo voy a leer esta vez en la Biblia de las Américas. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de tu heredad, no persistirá en su ira para siempre? Mi amado hermano, Dios no persistirá en su ira para siempre, como tú tampoco debes persistir en tu ira, en tu amargura para siempre. Dios lo hace, porque Él se complace en misericordia, entonces debemos complacernos en misericordia. El perdón implica no sacar esa carta para volver a herir a la persona. Implica no hablar de eso con otras personas una vez ha sido perdonado. Implica el compromiso de no permanecer con el tema en nuestra propia mente, como Dios lo hace, como Dios el Señor lo hace. Importante, importante, ni para murmurar, ni para difamar. Debemos tomar el ejemplo de Dios. Eso implica el perdón. Eso implica, y en la práctica nos comprometemos a seguir el ejemplo de Dios en esto, a estas cosas. Ahora, ¿para qué perdonamos? ¿Se había preguntado usted del propósito del perdón? ¿Cuál es el objetivo de perdonar? ¿Para qué perdonas? ¿Para qué debemos perdonar? Dice Romanos 5, del 5 al 11. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quiénes? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos Cristo murió por nosotros y en consecuencia fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acertadamente el propósito del perdón es la reconciliación. Dios nos perdona en Cristo, aun cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos, para reconciliarnos con Él. Él no solamente nos deja, te perdono y ya, bueno, anda tú por tu camino y yo por el mío. El tipo, o lo que representaba aquel cordero que se dejaba suelto en el desierto, es eso mismo, una sombra de la realidad. Pues Dios no solamente nos deja sueltos en el desierto, nos reconcilia con Él y nos atrae hacia sí, a través del perdón. Y ese es el propósito del perdón, la reconciliación. El propósito del perdón es la reconciliación. De modo que, mi amado hermano, no existe tal cosa como yo lo perdono, pero no me interesa verlo. No me interesa hablarle. No me interesa hacerle bien, que se vaya por ahí. Lo quiero bien lejos de mí. Porque ¿sabe qué? Yo perdono, pero no. Yo perdono, pero no olvido. Hermanos, eso es contrario a lo que significa la palabra perdón. Eso es contrario a lo que significa la palabra perdón. El propósito del perdón es la reconciliación. Quitar el obstáculo para que ambas partes nuevamente vuelvan a gozar de la comunión. Repito eso. Quitar el obstáculo para que ambas partes nuevamente vuelvan a gozar de la comunión. Gozar de la comunión. John Piper dice: perdonar es renunciar a nuestro derecho de que se nos compense equitativamente por el mal que nos han hecho, y todo con el propósito de restaurar la relación que ha sido afectada. Eso es perdonar. Si tú hablas de perdón, pero no te interesa la restauración de esa relación, posiblemente tu perdón no sea el perdón bíblico.
no sea el perdón de Cristo. Y posiblemente no haya sido perdonado realmente. Dios no te haya perdonado a ti. Posiblemente. Entonces el propósito del perdón es reconciliación. Ahora, ¿qué pasa con los que realmente no pueden dejar de pensar en esa ofensa, en el agravio? O sea, yo no lo puedo olvidar. ¿Cómo es eso de olvidar? ¿Realmente quiere decir que el perdonar es olvidar lo que ha sucedido? No. Realmente, hermanos, el perdón no está basado en el olvido. Si no tuviésemos bien mal. Porque ¿sabe qué? Dios es omnisciente. ¿Y qué olvida? Tremendo lío, ¿verdad? No está basado el perdón en el olvido. Porque hay cosas que nunca aún nosotros vamos a olvidar. Seguramente. Ahora bien, cuando la Biblia dice que Dios echa nuestras iniquidades a lo profundo del mar, lo que quiere decir, es lo que ya he mencionado, es que en su gracia Él ha decidido no tomarlas más en cuenta para condenarnos. ¿Qué quiere decir? Que en su gracia Él ha decidido no tomar en cuenta más nuestras iniquidades para condenarnos. Que es lo que ya veníamos hablando. Romanos 4, 7 y 8. Lo leo en la Biblia de las Américas, dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. No olvidados, cubiertos. El 8, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿No tomará en cuenta para qué, Pablo? Para acusarlo en el día del juicio. El pecado se cometió. Dios no lo olvida, pero no lo toma en cuenta. Lo mismo espera de nosotros. De modo que el perdón no se basa en el olvido, en olvidar lo que ha sucedido, no se basa en eso. El perdón simple y sencillamente es una decisión en la gracia de Dios de no abordar más este tema, de no compartir este tema con terceros, a no permanecer con este tema en mente, a pasar por alto las faltas, a no tomar en cuenta el hecho cometido en el pasado para seguir condenando y para que eso resquebraje la relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano. A eso nos referimos con olvidar. Olvida el agravio, nos referimos a qué? A que no tomes más eso en cuenta y que no se venga a tu mente para seguir condenando al otro, para seguir pisándolo, para que eso resquebraje la relación que tienes con él o con ella. ¿Sí? ¿Vamos bien? Suena raro eso, ¿no? Pero ¿cómo se aplica esto en la práctica? ¿Cómo se aplica esto en la práctica? O sea, yo estoy en la posición del ofendido. Hay un ofensor. ¿Cómo aplicar todos estos principios en la práctica? ¿Qué hacer cuando la persona no se arrepiente? ¿Qué hacer cuando la persona se resiste a reconocer su error y no se arrepiente? Y aún es llevado hasta la última instancia a la iglesia públicamente con el propósito de restaurarlo, pero no se arrepiente. ¿Qué hacer? A nosotros se nos dificulta perdonar. Aquellos que reconocen sus faltas y vienen a pedirnos perdón. Aquellos que tenemos cerca, con los cuales ya tenemos antecedentes de una relación. Imagínense perdonar a aquellos que no se arrepienten y están endurecidos. No se merecen ni el perdón de Dios, decimos. ¿Verdad? Pero ¿qué hacer cuando la persona se resiste a arrepentirse y rehúsa a tener reconciliación con Dios y con nosotros? ¿Qué hacer? Bueno, en ese caso es necesario, en primer lugar, adoptar la mente de Cristo, el sentir, la actitud de Cristo, mi hermano. Necesitamos vestirnos de la mente de Cristo para perdonar a aquellos que ni siquiera se arrepienten y nos piden perdón y no me importa nada. No me importa nada, no creo en nadie, no creo en ti nada. Y que nos dicen, dale por ahí, no me importa si me perdonas o no. Necesitamos vestirnos de la mente de Cristo porque nos llena de ira, de rencor. Nos dan ganas de torcerle el pescuezo, diría mi papá. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir,
esta mente, esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo ante aquellos que le ofendieron y no se arrepintieron y le crucificaron públicamente? ¿Cuál fue la actitud? Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, dijo pocas cosas, pero las que dijo fueron contundentes. Una de esas cosas que dijo, colgado en el madero, fue las palabras con las que comencé este sermón. Y Jesús decía en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Es interesante en la narración, porque cuando Lucas narra que Jesús dijo o pronunció estas palabras, Señor, perdónalos porque no saben con lo que hacen, seguramente aquellos lo escucharon porque alguien tuvo que haber escuchado a Cristo para que las palabras estuviesen registradas por Lucas. Seguramente esos soldados escucharon las palabras y ¿saben qué hicieron? Indolentemente siguieron repartiendo sus vestidos. Era una muestra como que repartimos su vestido, no pasa nada, el que está ahí no importa. Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, Cristo mostró misericordia y oró por el perdón de aquellos ciegos e insensibles que lo clavaron a la cruz. Dios oró por ellos. Señor, perdónalos. Y lo estaban clavando a la cruz. Necesitamos la mente de Cristo, porque van a venir casos a tu vida donde la persona que te ha ofendido posiblemente no se arrepienta nunca de lo que te ha hecho. La pregunta es, ¿qué debo hacer en ese caso? Cristo es el modelo. Cristo es el modelo a seguir. Amados hermanos, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el ejemplo de Cristo. Entonces podemos hacerlo. Podemos perdonar como Cristo lo hizo. No es fácil, lo sé, pero es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos confiar en Él, en que Él nos ha capacitado. ¿Por qué? Porque hemos degustado en toda su plenitud el perdón de Cristo por nuestras iniquidades. ¿Y sabe qué? Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió cuando nosotros no queríamos estar con Él y nos perdonó. ¿Acaso nosotros no debemos perdonar a aquellos que no quieren escogernos, que no quieren reconciliarse? Debemos perdonarlos. Debemos perdonarlos, debemos confiar en Él. Un poquito más a la práctica, ¿cómo podemos adoptar esa mente de Cristo? Porque alguno dirá, pastor, no es sencillo para mí es difícil perdonar. Es muy rudo para mí. ¿Cómo puedo adoptar esa mente de Cristo que ya has dicho? Bueno, sigue el ejemplo de Cristo. Mateo 5:44 dice. Mateo 5:44. Sigue el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Dios, como ya hemos dicho. Pero yo os digo, dice Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí se dan cuenta? Repito, pero yo os digo, dijo Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si alguien le está persiguiendo, le está ultrajando y le está robando lo que es suyo y le está haciendo sufrir, ¿qué debe hacer usted por esa persona? Orar. ¿Cómo? Maldiciéndolo. Bendiciéndolo. Bendecid a los que os maldice. Haced bien a los que os aborrecen. Y seguidamente, después de esa palabra, los lleva al ejemplo de Dios. Miren a Dios. Versículo 45. ¿Para qué debemos hacer así? Bueno, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, te vas a identificar con Él porque estás actuando como el Padre. ¿Y sabe qué hace el Padre con todas las personas? Bueno, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y hace llover sobre justos e injustos. Y fíjense que el pasaje dice, Dios hace salir su sol, el sol es de Dios y Él se lo da aún a los injustos. Y hace llover aún sobre los injustos. ¿Y de quién es la lluvia? ¿De quién es el sol? De Dios. Y Él se lo da.
sigamos el ejemplo de Dios. Cuando Él nos manda, cuando Jesús nos dice estas palabras que son tan difíciles para nosotros, mis hermanos, no lo dice simplemente intelectualmente. Él sufrió y Él vivió lo que ahora está demandando de nosotros. La persona, Dios, la Trinidad, ha experimentado eso. Y por eso es que lo pide. No, yo nunca lo he hecho, pero tú sí puedes hacerlo, hazlo tú. No. Basado en su ejemplo. Sean perfectos, sean completos como vuestro Padre, dice el pasaje. Hermanos, imposible adoptar la actitud de Cristo, la mente de Cristo, si no veo el ejemplo de Dios en mi vida. Si no veo el ejemplo de Dios en Cristo en mi vida. Cuando Cristo te perdonó a ti, eras enemigo, eras pecador, eras malo y rebelde. Y a pesar de eso, Dios tomó tus pecados y los puso sobre su Hijo para darte perdón y para reconciliarte con Él. Agarró tus pecados, los puso sobre su Hijo para reconciliarte con Él. Y los que tenemos hijos sabemos lo que implica, ¿verdad? Entregar a nuestro hijo, y más inocente, por aquellos que se merecen un castigo eterno. Necesitamos una mente evangélica, definitivamente, centrada en el Evangelio. Solamente una mente como la de Cristo puede perdonar como Cristo lo hizo. Una mente evangélica, una actitud evangélica. Además tenemos la instrucción de Cristo, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, dice. Cuando ores, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros vuestras ofensas. Si tú tienes algo contra otro, perdónalo. O a otro tiene algo contra ti, perdónalo. Para que también tu Padre te perdone a ti. Haz eso cuando estés orando, dice Cristo. Marcos 11:25. Si esa persona no se arrepiente, solo cultiva la mente de Cristo. Si no te pide perdón, cultiva la mente de Cristo. Si estás en esa situación donde tu agresor no se arrepiente, también te recomiendo que sigas los lineamientos de Pablo a los romanos en el capítulo 12 de su carta. Vayan allá, por favor, Romanos 12. Si estás en esa situación donde tu agresor no se arrepiente, también sigue los lineamientos de Pablo a los romanos. Del 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y qué hemos de hacer mientras llega ese día cuando Dios va a pagar en Cristo? Mientras llega ese día, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante aquellos que nos han ofendido, aún en asuntos graves? Adoptar la mente de Cristo y seguir los lineamientos de Pablo aquí en Romanos 12. No busques venganza, mi hermano. No busques venganza. ¿La venganza de quién? Del Señor. Dios es el que va a pagar. No te corresponde a ti tomar venganza. Para eso Dios ha establecido autoridades. Y en el caso de que en el caso de que esas autoridades no asuman el rol que le corresponde, que Dios le ha dado, un día se hará justicia y públicamente. Y el juez será Jesús. El juez será Jesús. Cristo lo hará. Aunque las autoridades no cumplan, créeme que Cristo sí cumplirá. Cristo sí cumplirá. Cristo hará justicia, no nosotros. Desarraiga
mi hermano, esa raíz de amargura que puede estar en tu corazón. Desarraiga la raíz de amargura que puede estar en tu corazón, mi hermano. El problema de la amargura, cuando esa ira, ese rencor se acumula y se acumula, el problema de la amargura es que, como dice el pastor Miguel Núñez, es un veneno que tú y yo nos bebemos esperando que le haga daño al otro, pero es a nosotros mismos que nos hace daño. Voy a repetir eso. La amargura, esa raíz de amargura es un veneno que tú y yo nos bebemos esperando que le haga daño al otro, pero es a nosotros mismos a quien consume. La raíz de amargura puede detener tu crecimiento espiritual por años, por décadas. Eso lo puede hacer la raíz de amargura. Como persona y como iglesia puede detener nuestro crecimiento. Como creyentes a veces no crecemos por la amargura. Como iglesia a veces no crecemos por la amargura, por la falta de perdón, por no confesar nuestros pecados. Esta iglesia en algún momento pudiera no crecer más por falta de perdón entre nosotros. Pudiese pasar. Y eso es algo sumamente serio. Mi hermano, te ruego, confía en Dios. Él es el vengador. El día del juicio, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él lo prometió y Él lo hará. Y Él lo hará. Él lo hará, mi amado hermano. Y para ir terminando, quisiese también decir algo con respecto a la persona que debe pedir perdón. Brevemente, quizás en otro momento lo abordemos más. Pero hemos estado hablando de aquella persona que debe perdonar. Pero ¿qué de aquel que debe pedir perdón? ¿Cómo hago para aprender a pedir perdón? ¿Cómo hago para aprender a pedir perdón? Bueno, recomendaciones prácticas. Comienza diciéndole a la persona que ofendiste, a la que has ofendido, específica y claramente el mal que has hecho. Comienza diciéndoselo. Confiesa, como hemos dicho otras veces. Confiesa a Dios con detalles tu falta y a aquellos que has ofendido. Para eso se necesita una reflexión profunda de exponernos a la palabra de Dios para luego ir a confesar, a decir, a hablar con la persona específica y claramente el mal que le hemos hecho. ¿Están conmigo? ¿Todos aquí están conmigo? Confiesa tus pecados a Dios y a que han ofendido específica y claramente. Luego pide perdón. Palabra mágica esa. Una vez un hermano se ofendió porque yo dije mágica aquí, pero ustedes saben que mágica en el término, en el sentido de que se le saca provecho a esa palabra. Pide perdón. Palabra poderosa es esa. Di a la persona, perdóname, perdóname, perdóname. Y cuando pidas perdón, no destruyas las buenas palabras con actitudes equivocadas. Deben corresponder tus actitudes con tus palabras. Cuando digas aquellas palabras hermosas, perdóname por esto, por esto, por esto, no destruyas esas palabras con actitudes equivocadas. Una actitud equivocada puede ser la señal de que con tu boca estás honrando a Dios, pero tu corazón está lejos de Él. Eso es lo que comunica una actitud equivocada. Con tu boca estás diciendo algo, pero tu corazón está lejos. Se puede dar el caso en el que se pida perdón o que se perdone con ciertos gestos inapropiados, con cierto sarcasmo y de hecho a veces con actitudes carnales que comunican indiferencia. ¿Le ha pasado? Está hablando la otra persona, perdóname. O bueno, yo te perdono, pero yo te voy a perdonar, pero perdóname por esto, pero tienes que perdonarme. Si yo tu lío con Dios, perdóname, tienes que perdonarme, juro. Una exigencia, una actitud, un sarcasmo, una indiferencia, gestos inapropiados. Y usamos esos gestos para que el otro aprenda la lección. Sí, tengo que enseñárselo. Hermano, yo quiero decirle que la lección se la dará Cristo. Tú preocúpate por honrar a tu Señor. La lección se la dará Cristo. Se la ha de enseñar Cristo. Y si tú quieres en algún momento ser un instrumento para que Cristo le enseñe la lección,
Tienes que usar el método de Cristo, no el tuyo. Debes seguir siendo humilde. Debes seguir siendo humilde. Evita también, escúchese, evita también confesar de una manera acusatoria. Confesar de una manera acusatoria. Perdóname por esto, pero es que tú me hiciste esto y lo otro y lo otro. Y empezamos a acusar a la persona cuando le estamos pidiendo perdón. No, evita pedir perdón, confesar de una manera acusatoria. Mi hermano, tú no estás pidiendo perdón por lo que el otro hizo. Tú estás pidiendo perdón por lo que tú hiciste. Limítate a eso. Aunque lo que el otro hizo está mal, las circunstancias no determinan nuestros pecados. Si yo respondí mal, fue porque desde mi propia concupiscencia fui seducido. Les he dicho muchas veces, las circunstancias revelan lo que está en nuestro corazón. No que me hiciste pecar, no, pecamos desde nuestro corazón. Desde nuestro propio corazón. Si yo respondí mal, fue porque desde mi propia concupiscencia fui atraído y seducido. No, pero es que tú no colaboras, es que tú pide perdón por lo que has hecho, clara y detalladamente, y déjale lo demás a Dios. Y en otro momento el Señor te dará la oportunidad para que tú hables con esa persona. Vas a esa persona a pedir perdón porque te has arrepentido de lo que has hecho. Sencillamente, yo pido perdón por lo que hice, no por lo que el otro hizo. Por favor. Tú puedes hablar de lo que el otro hizo en su momento, pero cuando te toque a ti pedir perdón, no agregues más palabras, no te justifiques. Y con respecto a pedir perdón, debemos hacerlo rápidamente, antes de presentar nuestra ofrenda al altar. Tan bonito que nos vemos aquí levantando nuestras manos y cantando al Señor, y diciendo amén, y respondiendo preguntas, y leyendo versículos, qué lindo. Pero venimos con una raíz de amargura y sabemos que no hemos solucionado algo en nuestro corazón con nuestros hermanos. No nos hemos reconciliado, no hemos pedido perdón. Jesús dice, ve, deja tu ofrenda y reconcíliate. Pronto, hazlo pronto. Hermanos, debemos cultivar también, ser rápidos para perdonar y para reconciliarnos. En resumen, debemos ser perdonadores como Cristo, como Dios. Debemos tener un espíritu perdonador, dispuestos a perdonar. Pidamos perdón cuando pequemos y admitamos lo que hemos hecho. Y busquemos el perdón de nuestros hermanos. Hermanos, busquemos el perdón de Dios. Busquemos la reconciliación con Dios. ¿Y la reconciliación con quién? Con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Eso es el perdón. Eso es el perdón. El Señor nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las personas que aún usaste para instruirme a mí acerca de este tema. Ayúdame a mí y ayuda a tu iglesia, Señor, a saber perdonar. Te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.